Evangelio de Juan, capítulo 4. Le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 15 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Te pedimos que en esta hora seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, y que el poder que hay en tu palabra, Señor, pueda tocar a aquellos que necesitan en esta hora ser visitados por tu presencia. Señor, ayúdanos, ayúdame a compartir este mensaje, en el nombre de Jesús, amén. Noemí, su esposo y sus dos hijos toman la difícil decisión de emigrar de su país natal. Ellos emprenden un viaje a una nación extranjera con el anhelo de poder tener mejores condiciones de vida para ellos, para su familia, un mejor futuro. En su país estaban viviendo serios problemas económicos, escasez, falta de empleo. Cuando llegan a esta nación, cuyo nombre es Moab, comienzan con todas las expectativas de poder salir adelante, pero no mucho tiempo después el esposo de Noemí muere. Luego sus dos hijos se casan, pero 10 años después también mueren sus hijos. Es decir, que aquella mujer que había salido con todo el deseo de poder encontrar mejores oportunidades para su familia, ahora se encuentra en una condición más difícil, peor de la que tenía al inicio. No solamente económicamente, sino a nivel personal, a nivel emocional y a nivel familiar. Posiblemente comenzó a sentir frustración en su vida. Quizás no sabía qué hacer al inicio. Ella toma la decisión de regresar a su país de origen. Cuando ella emprende este camino de regreso, para su sorpresa, una de sus nueras, llamada Ruth, decide acompañarla, decide regresar con ella a Belén. Noemí le dijo que no hiciera eso porque ella tenía su familia en Moab, pero Ruth había visto un testimonio tan precioso en Noemí, en su familia, que ella le dice estas palabras: Te seguiré donde quiera que vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, que emprende un viaje por la fe, confiando en el Dios de Noemí,
que es Él quien los va a sostener. Cuando Noemí estaba atravesando estos momentos de frustración, quizás pensó que no iba a encontrar salida, que no iba a encontrar solución para su problema. Ahora en día quizás hay algunas personas que están viviendo también momentos de frustración, de desánimo, de tristeza. Quizás no encuentran la forma en la que van a lograr superar la dificultad que están enfrentando. Algunas veces a causa de las mismas decisiones que nosotros tomamos, otras veces que son condiciones externas a nosotros. Quizás problemas de carácter económico, la crisis a nivel global, problemas de salud, situaciones quizás a veces que parecerían injustas. Pero quiero decirle en esta hora que no importa la situación difícil que podamos enfrentar, si nosotros ponemos la mirada en nuestro Señor, Él puede ayudarnos a salir de esa condición, pero no solamente a nivel material, no solamente a nivel terrenal, sino que Él puede hacer algo más precioso. Él puede darnos la fortaleza interior para poder superar esas dificultades, pero también la vida eterna. Eso es lo que Ruth encontró cuando vio la vida de Noemí. Regresan a Belén, estando ahí quizás sin esperanza, sin posibilidades de seguir legalmente la única forma en la que ellas podrían salir de la condición en la que estaban. Imagínense, estaban atravesando el desamparo a nivel familiar. No sabemos qué momentos de soledad, no sabemos si atravesaron momentos de depresión, crisis económicas. La única forma que ellas podían salir de esta condición en la cultura que se encontraban es que el pariente más cercano de su esposo tomara la decisión de redimirlas. En este proceso legal que había en estos tiempos, tenía que ser el esposo de Ruth, un pariente, se llamaba el pariente redentor, un pariente de Ruth que tomara la decisión no solo de asumir las deudas que tenía Ruth y su familia, no solamente comprar aquellos bienes que quizás habían sido de su familia, sino también tomar por esposa a Ruth, sostenerle a ella y a toda su familia. Eso es precisamente lo que hizo su pariente Boaz, la toma por esposa. Después de haber estado en una condición de completo desamparo, ahora no solo estaban teniendo Ruth y su suegra Noemí una condición de estabilidad económica, no solamente eso, no solamente Boaz estaba recuperando su nombre, su posición social, sino que habían ellas tenido una restauración a nivel espiritual. Ruth, después de haber pertenecido a una nación pagana, a un pueblo que no conocía al Señor, Ruth se convierte prácticamente en la bisabuela del rey David. Se convierte en ascendente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que aunque la situación que usted en este momento pueda estar enfrentando parezca tan difícil, tan oscura, para nuestro Señor no hay nada imposible. Y así como el Señor pudo restaurar la vida de Noemí y de Ruth de una condición que parecía imposible, puede restaurar en esta hora también su vida. Puede restaurar también cualquier área de su vida que parezca perdida. El Señor es capaz de restaurar matrimonios. El Señor es capaz de restaurar vidas. Aquellos hijos que parecen que se han apartado del Señor, para nosotros puede parecer imposible. ¿Cómo van a poder ellos restaurarse? Para nosotros puede parecer imposible, pero para el Señor es posible. ¿Sabe? Lo que necesitamos es permitirle que sea el Señor quien visite su vida y mi vida en esta hora. Por eso yo quiero que hablemos acerca de la visita más importante de tu vida. La visita más importante en nuestra vida es la visita del Señor Jesucristo. En el pasaje que leímos en Juan capítulo 4 es precisamente lo que vemos. Nuestro Señor tomando la decisión de visitar a una mujer en Samaria, una mujer que también se encontraba en condiciones
prácticamente marginada por la sociedad. Dice el versículo 4 de Juan 4, le era necesario pasar por Samaria. En primer lugar, lo que vemos acá es el amor del Señor por aquellos que necesitan salvación. El amor de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que está dispuesto a buscarle a usted, a buscarme a mí también, en aquella condición en la que podamos estar. Dice la Biblia que le era necesario. Lo que significa necesario es que para el Señor es algo que tenía que suceder, era imprescindible. Para Jesús es imprescindible también que en esta hora usted pueda escuchar el mensaje de Jesucristo, que en esta hora esta palabra que está preparada para cada uno de nosotros pueda llegar a nuestro corazón para restaurar cualquier área, para poder restaurar un corazón herido, un corazón lastimado. Cuando recordamos la parábola de la oveja perdida, nos damos cuenta que hay gozo por un pecador que se arrepiente. El Señor anda buscando esa oveja perdida también ahora. En esa parábola el pastor deja las 99 y va a buscar aquella oveja que se había perdido, que se había alejado de la protección del Señor. Ahora el Señor le anda buscando a usted también. Si alguien ha estado caminando lejos del Señor, ahora el Señor anda buscándole. Ahora el Señor quiere encontrarle. La pregunta es, ¿será usted esa oveja que ha estado lejos del Señor? Alguien que quizás puede estar ahora aquí presente. Quizás usted está escuchando esta palabra, este mensaje, y usted sabe que es esta oveja que se ha apartado del Señor. Este es el momento de aceptar la visita que el Señor tiene para usted. Si hacemos un análisis geográfico y cultural de lo que estaba pasando, cuando dice el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria, nuestro Señor se estaba movilizando desde Judea hasta el norte de la nación. Es decir, que en la ruta desde Judea hasta Galilea, en medio estaba Samaria. Sin embargo, los samaritanos eran considerados por los judíos como una nación, una raza que era prácticamente inferior por algunos motivos. En primer lugar, porque cuando la nación de Israel se divide en la nación del norte y la nación del sur, la nación del norte, en la cual está Samaria, fue conquistada por los asirios y fueron llevados cautivos. Y lo que hicieron los asirios para tratar de eliminar todo rastro de la cultura fue traer personas extranjeras hasta la región norte del país. Lo que se generó ahí es que con algunos de los que habían quedado en la región norte se hizo un sincretismo no solamente racial, sino también religioso. Por un lado, algunos adoraban al Señor, pero también adoraban otros dioses, de tal manera que para los judíos los samaritanos eran personas que no merecían ellos poder tener los mismos privilegios espirituales. Los veían con desprecio, pero esto lo hacían a nivel cultural. Pero para el Señor no hay diferencia entre griego ni judío. Para el Señor todos tenemos la oportunidad de poder ser restaurados. Y esto es lo que estaba haciendo el Señor. Para el Señor era necesario pasar por Samaria. Y dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Lo que hacían los judíos para no pasar por Samaria es que ellos rodeaban la ciudad, a pesar de que el camino pudiera ser un poco más largo, pero a ellos no les importaba con tal de no relacionarse con los samaritanos. Se iban prácticamente del lado donde pasaba el río Jordán, pero el Padre tenía un plan especial para esta mujer samaritana y era salvarla. Así que también ahora el Señor tiene un plan especial para la vida de cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, y lo que el Señor desea también es darle libertad a aquel que está oprimido, darle libertad a aquel que está en esclavitud.
Cuando recordamos el propósito de nuestro Señor en Isaías capítulo 61, en el versículo 1 dice la palabra, hablando proféticamente acerca de la persona de Jesucristo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hay alguien que en esta hora está abatido, que su corazón está angustiado. Jesús tiene buenas noticias para usted en esta hora. Y dice también la palabra, a vendar los quebrantados de corazón. Alguien en esta hora está con su corazón destrozado. Alguien en esta hora está herido y no encuentra solución. Yo quiero decirle que Jesús sí tiene una solución para su corazón, y Él puede sanar ese corazón herido, a publicar libertad a los cautivos. Alguien se siente atrapado por el pecado y no puede salir. En sus fuerzas y en mis fuerzas no podemos salir, pero Jesús sí nos puede sacar de ahí. Y además, y a los presos, apertura la cárcel. Quizás Satanás le tiene a usted atrapado con cadenas espirituales de maldad, opresiones satánicas quizás en su vida, ataques de pánico y de temor. Alguien quizás en esta hora ha pasado noches enteras, madrugadas, que no ha podido dormir a causa de opresiones de carácter espiritual en su vida. Ahora usted puede ser libre. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo. Jesús le puede dar libertad, y eso es lo que el Señor hizo con esta mujer también. Dice en el versículo 5 que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Mire qué interesante, haciendo un análisis etimológico del nombre de esta ciudad, lo que significa, es una palabra de origen hebreo y su significado es un licor intensamente alto en alcohol. Un porcentaje de alcohol alto significa también embriaguez, alcoholismo o alcohólicos. Quiere decir esto, que no solamente, si no era suficiente que Samaria era una ciudad pagana, idólatra, y que para los judíos estaba prácticamente excluida de las bendiciones espirituales en su concepción religiosa. Jesús va a una ciudad que su mismo nombre tiene una connotación de pecado, de destrucción. El alcoholismo lo que significa es no solamente cadenas de pecado, vicios, pero esto también conlleva problemas de carácter económico, delincuencia, problemas de inmoralidad también. Esta ciudad estaba caracterizada por todo eso. Algunos quizás han pensado que han caído tan bajo en sus delitos y pecados que quizás Satanás ha hablado a su mente y les ha dicho: ni Dios te puede perdonar. Eso es mentira de Satanás. Si usted en esta hora se arrepiente, le pide perdón al Señor, Él lo puede perdonar y lo puede hacer libre de todo engaño del enemigo. El Señor puede restaurar vidas. Alguien pensó que su matrimonio estaba perdido, Jesús lo puede restaurar en esta hora. Jesús puede darle libertad también a aquel que está atado en el adulterio, en la fornicación, aquel que está atado en los vicios. Alguien quizás como las personas de Sicar, alguien quizás está tan atrapado en los vicios que dice: es que no puedo dejarlo, es que lo he intentado y no puedo salir del alcoholismo o de las drogas. En sus fuerzas no puede hacerlo. Pero si usted le cree a Jesús este día el Señor puede hacer un milagro en su vida. Y esos deseos que usted tenía, esa dependencia incluso fisiológica que hay en su cuerpo de esa sustancia, Jesús la puede cortar en esta hora. Quiero contarle un testimonio, ya lo he comentado, que uno de los campos en los cuales se está predicando la palabra, justo antes que comenzara la pandemia, llegó una mujer y aceptó a Cristo en ese lugar. Luego ella estaba tan gozosa de haber entregado su vida a Cristo que llevó a su hermano. Cuando su hermano llegó a la reunión, él estaba físicamente tan maltratado.
Él temblaba de una manera incontrolable, su sistema nervioso totalmente dañado. Bueno, aceptó ir con ella, escuchó la palabra del Señor. Para la gloria de Dios, entregó su vida a Cristo en ese momento. Se oró por este joven y se fue. Llegó un par de reuniones más, luego vino la pandemia, se tuvieron que cerrar las reuniones por varios meses. Pero cuando se regresó a este campo y se comenzaron las reuniones nuevamente, se encontró a este joven prácticamente totalmente diferente, ni siquiera se conocía físicamente, aunque aún tenía un problema de su sistema nervioso, pero no era ni la sombra de lo que había sido él antes de aceptar al Señor. Cuando se entrevistó y se le preguntó que cómo estaba, que qué había hecho, él dijo que toda la pandemia había pasado buscando el rostro del Señor, había pasado orando y leyendo la palabra, que cuando él llegó a esa reunión, él estaba prácticamente desahuciado por los médicos. Él, en su testimonio, él había consumido alcohol, marihuana y todas las drogas que había tenido a su alcance. Unos días antes él había estado vomitando sangre. Los médicos le dijeron: miren, lléveselo ya a la casa porque ya no hay nada más que hacer por él. Él ya había ido a iglesias también, ya había asistido a iglesias, pero ese día, cuenta en su testimonio, que él le creyó a Jesús, le entregó su vida, y ese mismo día él perdió todo deseo, toda dependencia física de seguir consumiendo esas sustancias. ¿Cómo fue posible eso? Un milagro del Señor. Hasta este día él sigue perseverando en el Señor. Es uno de los miembros fieles de esa obra. ¿Quién hizo eso? Jesucristo lo hizo. Él es el único que puede hacerlo, pero como lo hizo con este joven, puede hacerlo con usted también. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada imposible para el Señor. Además de eso, dice la palabra que llegó a esta ciudad de Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y dice la Biblia que estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vemos el sufrimiento de Cristo para salvar a esta alma. Cuando dice la palabra del Señor que Él estaba cansado del camino, lo que está mostrando es la humanidad del Señor Jesús. Es decir, que Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificarse y a sufrir para darle libertad a usted y a mí. Jesús ya pagó la deuda por usted y por mí. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es aceptar el regalo del Señor. Jesús, Dios mismo, tomó forma humana y padeció todos los sufrimientos que usted y yo tenemos ahora en esta vida. Cuando Él dice en este pasaje que Él estaba cansado del camino, es porque Él era 100% hombre. Hay personas que piensan, sectas, que dicen que no, que Jesús nunca fue un ser humano. Dios mismo tomó forma humana y fue 100% hombre. Él sufrió lo que era el cansancio, Él sufrió lo que era tener hambre, tener sed, tener sueño. Él sufrió lo que era pasar problemas de carácter personales, familiares. Él tuvo que sufrir lo que era la traición de sus amigos también. Todo eso lo sufrió. Pero eso no fue el sacrificio más grande que hizo. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por usted y por mí. De tal modo que cuando dice aquí la palabra que Él estaba cansado del camino, Él nos está hablando de su humanidad. Y era como la hora sexta, es decir, en los tiempos bíblicos, la hora se comenzaba, los judíos la contaban a partir de las 6 de la mañana. Significa que Él estaba al mediodía en el pozo. Y dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber. ¿Por qué esta mujer estaba al mediodía? En la cultura en la que ellos se encontraban, las mujeres iban a sacar agua al pozo, pero en las horas más frescas del día.
Y no iban solas, sino que iban acompañadas de sus amigas. Pero si esta mujer estaba en el pozo al mediodía, significa que prácticamente se estaba escondiendo de las demás. Estaba en una condición en la que se sentía tan avergonzada que no quería relacionarse con los demás. Posiblemente los demás también la marginaban. ¿Cuántos ahora a causa de su pecado han estado viviendo también momentos de vergüenza, momentos de soledad, momentos de tristeza? Pero quiero recordarle que el Señor lo que ha venido es a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si alguien en esta hora ha estado lejos del Señor, no importa qué tan lejos haya estado, si en esta hora se arrepiente y le entrega su corazón a Jesús, Jesús puede hacer un milagro en usted. Recuerda la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a los que iban a martirizarla? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno fue capaz de tirar. ¿Y sabe qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Eso es lo que el Señor nos dice en esta hora. Si hemos estado siendo esclavizados por el pecado, arrepiéntase en esta hora, pidámosle perdón al Señor, que el Señor está dispuesto a darnos el perdón. Pero también vemos la necesidad de reconocer que solo Jesús puede llenar la vida del ser humano. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El regalo más grande para usted y para mí lo tiene Jesucristo. Cuando dice en este pasaje, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías. Si nos diéramos cuenta cuál es el regalo más grande en la vida del ser humano, cuando nosotros pensamos cuál es el regalo más precioso que yo podría recibir, alguien quizás pensara, cómo quisiera terminar de pagar la letra del carro, o alguien quizás dijera un carro nuevo. Quizás alguien dijera, yo cómo quisiera una casa, la casa de mis sueños, un buen trabajo. Alguien dirá, no, el regalo más grande que yo pudiera tener. Alguien piensa un esposo o una esposa, o quizás buenos hijos. Bueno, todas estas cosas son buenas y son bonitas, pero quiero decirle que Jesús tiene un regalo aún más grande para usted que todo eso. Jesús puede restaurar su vida hoy mismo y darle la vida eterna, que es lo más precioso que el Señor tiene para nosotros. Recuerda el rico insensato. Dice la palabra que él había acumulado tantos bienes que ya sus graneros no cabían los bienes que él tenía. Es más, dijo, ya no me cabe, voy a deshacer estos graneros y voy a hacer unos más grandes. Es como que alguien dijera, ya, mire, ya la cuenta del banco ya es tan grande que el banco me está diciendo que ya no puedo ser un cliente normal, empresarial, premium, extra premium, plus. Ya, mire, ya ni siquiera la tarjeta Black es suficiente, ya una Centurion Car le quieren dar sin límite de crédito. Así estaba este hombre rico. Pero ¿sabe qué? Se había preocupado tanto en las cosas terrenales que había olvidado lo más importante, las espirituales. Que dice la palabra, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Él había provisto para lo material, pero había descuidado lo espiritual. La pregunta ahora para nosotros es, ¿hemos nosotros tenido cuidado también de lo espiritual? ¿Nos hemos preparado nosotros para lo espiritual? Nos hemos dado cuenta que el regalo más grande no está en esta tierra. El regalo más grande es la vida eterna que Jesús tiene para usted y para mí. El versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? En el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que el Señor quiere darle ahora a usted y a mí no solamente es satisfacer las necesidades terrenales que usted pueda tener. Él quiere ser la fuente
inagotable de gozo en su corazón y en mi corazón. Quiere darle el regalo de la vida eterna. Pero ¿cómo puede tenerlo? Ahora el Señor ha venido a visitar su vida, su corazón. Así como Él se dispuso y era necesario pasar por Samaria para hablar con esta mujer, ahora el Señor quiere visitarle con su palabra y que su corazón pueda ser llenado no solamente con agua que sacie una sed terrenal, sino con agua de vida que sacie su corazón por completo. Pero ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Vamos a aceptar la visita de Jesús. Vamos a aceptar que sea Jesús quien sacie nuestro corazón. Esa es una decisión que usted y yo debemos tomar. Oremos al Señor. Buen Padre, te damos las gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque tú has venido a visitarnos por medio del mensaje de tu palabra. Te pedimos en esta hora, amado Espíritu Santo, que seas tú tocando cada corazón y cada vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amado Señor, te pido que ahora hagas tú esa obra en aquel corazón que está necesitando un milagro, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Mientras oramos, quiero hacer un llamado, que si alguien en esta hora quizás se ha estado sintiendo como se había sentido Noemí y Ruth, posiblemente pasando momentos de soledad, de tristeza o de frustración, o tal vez como la mujer samaritana, quizás lleno de vergüenza en su interior, mostrando quizás un rostro de felicidad, pero en su interior hay heridas que no han podido ser sanadas. En esta hora yo le invito a que le permita a Jesús que visite su corazón y su vida, y que sea Él que sane toda herida en su corazón, que restaure toda área en su vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que toques esas vidas en esta hora. Si usted es una de esas personas que desea decirle: Jesús, visítame en esta hora, sáname, restáurame, Jesús, porque he probado todo, Señor, y nada ha dado resultado. Necesito un milagro de ti. Le invito a que haga esta oración entregándole su corazón a Jesús, y que le diga en esta hora lo siguiente: buen Señor, perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento, Jesús, por todos esos años, meses que estuve lejos de ti. Perdóname, Señor, me arrepiento, pero en esta hora reconozco que el único que puede darme verdadera vida eres tú, Jesús. Que el único que puede darle un sentido a mi vida eres tú, Jesús. Entra en mi corazón, sálvame hoy, Jesucristo. Devuélveme las ganas de vivir, Jesús. Aquel que en esta hora estaba sin ganas de vivir, dígale: Jesús, devuélveme, Señor, el propósito de mi vida, porque solo tú lo puedes hacer. Porque creo que eres Dios, que moriste en esa cruz, pero resucitaste al tercer día. Jesús, gracias. Sálvame hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga orando un momento más. Prepare su corazón para poder participar de los elementos de la cena del Señor. Pero mientras seguimos orando, quisiera preguntarle si alguien de los que está aquí presente le ha entregado su vida a Cristo por primera vez, o se ha reconciliado con el Señor. Tenemos un pequeño presente para usted. Levante su mano ahí donde está. Si usted le ha entregado su vida a Jesús o se ha reconciliado, levante su mano. Se va a acercar uno de los servidores que están allá. Buen Padre, gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Te pido ahora, Jesús, que llenes a tu iglesia, Señor, con esa fuente de agua viva, Señor.
Que ahora toda tristeza y toda depresión que estaba en el corazón de mi hermano, de mi hermana, desaparezca en el nombre de Jesús, Señor. Y que ahora seamos llenados del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, amado Dios. Prepárese para participar de los elementos.